Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Estado. Parte 1. Organización del Estado y de la Administración Pública. Volumen 1. Tema 3. Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y funcionamiento del Congreso de los Diputados y Senado. 1. Las Cortes Generales. El poder legislativo se encuentra recogido en el título 3 de la Constitución denominado de las Cortes Generales. Comprende los artículos 66 a 96. Artículo 66. 1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. 2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción de gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución. 3. Las Cortes Generales son inviolables. Este precepto enlaza con el artículo 1 CE, cuando establece que la soberanía reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Pues bien, a través de elecciones periódicas basadas en el sufragio, libre, igual, directo y secreto, los ciudadanos elegimos a nuestros representantes, de forma que podemos decir que el sitio donde se deposita la soberanía por el pueblo es en el Congreso de los Diputados, donde se hace verdad el adagio democrático: un hombre, un voto. El artículo 66 CE no solo señala el órgano del poder legislativo, con una estructura bicameral, el Congreso como Cámara de Representación Popular, y el Senado como Cámara de Representación Territorial, sino que además establece entre sus funciones, además de la clásica de hacer leyes, el ejercicio del control del gobierno y la aprobación de los presupuestos en los que el gobierno concreta su actuación. En consecuencia a lo anterior, cada una de las funciones que el Estado realiza se concreta en un poder, y éste se incardina en un órgano, conforme el siguiente cuadro. Función de. Se incardina en el poder. ¿Que se concreta en qué órgano? Legislar. Poder legislativo. Cortes Generales. Ejecutar. Hacer cumplir las leyes. Poder ejecutivo. Gobierno. Juzgar. Resolver los conflictos en la aplicación de las leyes. Poder judicial. Jueces y tribunales. En consecuencia, el poder legislativo es el órgano que ostenta la función de hacer las leyes y controlar al ejecutivo, y en España se incardina en las Cortes Generales, órgano parlamentario bicameral, ya que está formado por el Congreso de los Diputados y el Senado. Artículo 67. 1. Nadie podrá ser miembro de las dos cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una asamblea de comunidad autónoma con la de diputado al Congreso. 2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. 3. Las reuniones de parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las cámaras y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios. Curiosamente, este art. 67 no prohíbe ser miembro de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma ni senador, que en consecuencia es compatible. Que los miembros de las Cortes no estén ligados a mandato imperativo quiere decir que los parlamentarios no se someten en sus decisiones y votaciones a las distintas leyes a través de un mandato obligatorio que les haríamos periódicamente los votantes de su circunscripción, de donde han sido elegidos, sino que votan libremente las leyes a través de su conciencia y honor. Aunque algunos autores señalan que se ha sustituido el mandato imperativo popular por el mandato imperativo del partido correspondiente, que impone a sus diputados y senadores el sentido de sus votaciones. 2. De las cámaras. 2,1. Composición de las cámaras.
El Congreso de los Diputados. Artículo 68 CE. 1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. 2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un diputado. La ley distribuirá el número total de diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población. 3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. 4. El Congreso es elegido por 4 años. El mandato de los diputados termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. 5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España. 6. Las elecciones tendrán lugar entre los 30 días y 60 días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. En la actualidad el número de diputados en el Congreso derivado de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, LOREG, es de 350. El artículo 68,1 en su primer inciso viene a regular la composición del Congreso de los Diputados. Esta regulación no ofrece una solución cerrada y definitiva, sino que el constituyente opta por fijar un margen que se sitúa por debajo en los 300 escaños y por encima en los 400. De esta manera puede afirmarse con facilidad que todo aquello que se mueva en estos márgenes es plenamente constitucional y, en cambio, incidirá en contradicción cuando la solución desborde por arriba o por abajo, lo indicado en el art. 68,1. La fijación del número total de miembros que comprende una Cámara es un dato político y jurídico de la mayor relevancia si se tiene en cuenta que condiciona, entre otros aspectos, la obtención de la mayoría absoluta. A la hora de optar por un número, los diferentes sistemas constitucionales tienden a hacer compatibles dos principios no siempre fáciles de casar. Por un lado, para ser operativas y manejables, las cámaras democráticas deben de tener un número de miembros que las hagan funcionales. Pero, por otro lado, la opción por un número excesivamente reducido de miembros dificulta la obtención de unas ratios de representación de la población mínimamente aceptables. El artículo 68,1 se ocupa también de indicar las características constitucionales de carácter esencial que deben de ser predicables del sufragio emitido para el Congreso de los Diputados. El sufragio ha de ser universal. Esta formulación significa el reconocimiento de un largo proceso que en España no culmina sino en la República con el reconocimiento del voto femenino. Es decir, lo tienen todos los españoles mayores de edad, con independencia de su sexo o condición social o económica. El sufragio ha de ser libre. Este rasgo, que diferencia nítidamente un sistema democrático de otro que no lo es, no puede entenderse en la acepción formal, sino que hay que llevarlo a la esencia del concepto libertad. No se puede condicionar u obligar el voto de ninguna persona. El sufragio ha de ser directo. Frente al sistema electoral de nuestros inicios constitucionales que preveía elecciones indirectas de varios grados, la elección por el Congreso es de carácter directo sin que medie ninguna instancia o grado entre el votante y el candidato o electo. El sufragio ha de ser secreto. Esta característica afecta también al principio de libertad, en la medida que permite eludir coacciones o intromisiones en el sufragio libremente emitido. Ello obliga a la Administración electoral a facilitar los medios técnicos y materiales que garanticen este secreto, cabinas, urnas, etc. Nótese, en todo caso, que el secreto es un derecho y no una obligación. Nada impide a un ciudadano hacer público el sentido de su voto. En cuanto a las circunscripciones, se reconoce a la provincia como circunscripción electoral, y se reparte el número de escaños asignando 2 por provincia,
y el resto se asignan a cada provincia en proporción al número de habitantes. El Senado, artículo 69c. 1. El Senado es la Cámara de Representación Territorial. 2. En cada provincia se elegirán 4 senadores por sufragio universal, libre e igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señala una ley orgánica. 3. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con cabildo o consejo insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de senadores, correspondiendo 3 a cada una de las islas mayores Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y 1 a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. 4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas 2 senadores. 5. Las comunidades autónomas designarán además un senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea Legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la comunidad autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional. 6. El Senado es elegido por 4 años. El mandato de los senadores termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. El constituyente optó, al diseñar el modelo parlamentario en nuestra Constitución, por articular un sistema bicameral. A la hora de justificar el bicameralismo, se optó por darle una fundamentación territorial, aprovechando el nuevo modelo de ordenación política que en ese ámbito abrían tanto el artículo 2 como el propio título 8. De ahí la célebre expresión según la cual el Senado es la Cámara de Representación Territorial. A los efectos de fijar el sistema electoral, el art. 166 Loreg establece un sistema plurinominal, mayoritario, de voto restringido y listas abiertas, por el cual cada provincia elige 3 senadores, es decir, el mismo número de senadores con independencia de la población, y esto es así por ser esta Cámara de Representación Territorial. Las Islas Mayores 2, las Menores 1, Ceuta y Melilla 2, y por último las comunidades autónomas eligen uno más y otro más por cada millón de habitantes, senadores estos no elegidos directamente por el pueblo sino de forma indirecta, ya que quien los designa es o la Asamblea Legislativa de su comunidad autónoma o su Consejo de Gobierno. De las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados y senadores se encarga el artículo 70 que establece: 1. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados y senadores, que comprenderán en todo caso: a los componentes del Tribunal Constitucional, b. a los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno, c. al Defensor del Pueblo, d. a los magistrados, jueces y fiscales en activo, e. a los militares profesionales y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y policía en activo, f. a los miembros de las juntas electorales. 2. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas cámaras estará sometida al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral. En cuanto a la inviolabilidad e inmunidad de nuestros parlamentarios, el artículo 71 establece: 1. Los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. 2. Durante el período de su mandato, los diputados y senadores gozarán asimismo de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. 3. En las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 4. Los diputados y senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas cámaras. Como puedes ver, la inviolabilidad hace referencia a las opiniones, a lo que dicen políticamente en el ejercicio de su cargo. Sin embargo, la inmunidad hace referencia a lo que hacen, en cuyo hacer tienen ciertos privilegios,
como el de no ser detenidos sino en caso de flagrante delito, ya que para el resto de los casos es necesaria la autorización de la Cámara respectiva, y que solo se les juzgue en la Sala Segunda de los Penal del Tribunal Supremo. 2,2. Funcionamiento de las cámaras. Artículo 72. 1. Las cámaras establecen sus propios reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el estatuto del personal de las Cortes Generales. Los reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta. 2. Las cámaras eligen sus respectivos presidentes y los demás miembros de sus mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el presidente del Congreso y se regirán por un reglamento de las Cortes Generales, aprobado por mayoría absoluta de cada cámara. 3. Los presidentes de las cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes. De las sesiones, artículo 73. 1. Las cámaras se reunirán anualmente en 2 períodos ordinarios de sesiones, el primero de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio. 2. Las cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado. Artículo 74. 1. Las cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el título 2 atribuye expresamente a las Cortes Generales. 2. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94,1, 145,2 y 158,2 se adoptarán por mayoría de cada una de las cámaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso y en los otros 2 por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una comisión mixta compuesta de igual número de diputados y senadores. La comisión presentará un texto que será votado por ambas cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta. Funcionamiento de las cámaras. Artículo 75. 1. Las cámaras funcionarán en pleno y por comisiones. 2. Las cámaras podrán delegar en las comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación. 3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior, la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los presupuestos generales del Estado. Artículo 76. 1. El Congreso y el Senado, y en su caso ambas cámaras conjuntamente, podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal, para el ejercicio, cuando proceda de las acciones oportunas. 2. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación. Artículo 77. 1. Las cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. 2. Las cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las cámaras lo exijan. Artículo 78. 1. En cada cámara habrá una diputación permanente, compuesta por un mínimo de 21 miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica. 2. Las diputaciones permanentes estarán presididas por el presidente de la Cámara respectiva,
y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de que éstas hubieran sido disueltas o hubiere expirado su mandato, y la de velar por los poderes de las cámaras cuando éstas no estén reunidas. 3. Expirado el mandato o en caso de disolución, las diputaciones permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. 4. Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones. Artículo 79. 1. Para adoptar acuerdos, las cámaras deben estar reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. 2. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas, y las que para elección de personas establezcan los reglamentos de las cámaras. 3. El voto de senadores y diputados es personal e indelegable. Artículo 80. Las sesiones plenarias de las cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al reglamento. 2,3. Otras funciones de las cámaras. Si bien las funciones normativas son el núcleo central de su actuación, el Parlamento realiza otras funciones y como principales. Funciones con relación a otros órganos. Funciones de control. A. Respecto a la corona. Proveer a la sucesión de la corona una vez extinguidas todas las líneas de sucesión. Reconocer la imposibilidad del ejercicio de la autoridad del rey llegado el caso. En caso de necesidad de regencia y si no hay persona adecuada para ejercerla, las Cortes tienen la facultad de nombrar regente o consejo de regentes formado por 1, 3 o 5 personas. Asimismo, las Cortes reciben el juramento del rey al ser proclamado y le autorizan para declarar la guerra o hacer la paz. B. Respecto al Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. El Congreso y el Senado eligen a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. De los 12 miembros del Tribunal Constitucional, 4 son propuestos por el Congreso por mayoría de 3/5 de sus miembros, y 4 a propuesta del Senado con idéntica mayoría. C. Respecto al Gobierno. Las Cortes ejercen una función de control, ya que como señala la Constitución, el Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Asimismo, las cámaras y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. 3. De la elaboración de las leyes. 3,1. Clases de leyes, orgánicas y ordinarias. Es definición universalmente conocida de la ley la que Santo Tomás de Aquino estableció en la Suma Teológica al concebirla como la ordenación de la razón al bien común, dictada por el que tiene a su cargo el cuidado de la comunidad y solemnemente promulgada. O la más escueta de Francisco Suárez al definirla simplemente como precepto común justo y estable, suficientemente promulgado. Entre las definiciones modernas ha de citarse la de Federico de Castro, para quien la ley es la norma emanada directamente del poder soberano, reveladora de su mandato respecto de la organización jurídica de la nación. En el sentido técnico de fuente del derecho, la palabra ley se emplea en una doble acepción. En un sentido primario se llama ley a cualquiera de las reglas que tienen su origen en el poder del Estado, y se contrapone a la costumbre y a los principios generales del derecho. En un segundo sentido, más estricto, se reserva la palabra ley para la dictada por el órgano superior del Estado y con la máxima solemnidad, distinguiéndose así de las normas dictadas por autoridades con función delegada, reglamentaria o ejecutiva. Ley en sentido formal es toda norma jurídica dictada por los órganos estatales a los que el ordenamiento jurídico atribuye el poder legislativo. Y precisando aún más, García de Enterría y Tomás Ramón Fernández la definen como el acto publicado como tal ley en el Boletín Oficial del Estado, que expresa un mandato normativo de los órganos que tienen constitucionalmente atribuido el poder legislativo superior. Bajo el genérico concepto de ley se agrupan en el derecho positivo español
diversas manifestaciones de la misma. Jerárquicamente ordenadas son las siguientes: Ley constitucional. Leyes orgánicas. Leyes ordinarias. Disposiciones normativas con fuerza de ley, decretos leyes y decretos legislativos. Es claro que no se integra dentro de este concepto genérico de ley, en sentido formal, la potestad reglamentaria de la Administración a la que nos referimos de manera particular en el siguiente tema del programa. Habiendo ya estudiado la ley constitucional, nos corresponde ahora referirnos a las demás, distinguiendo entre leyes estatales, orgánicas y ordinarias, leyes de las comunidades autónomas y leyes de conexión con los subsistemas autonómicos, leyes marco, leyes de armonización y leyes de transferencia o delegación. 3.1.1. Las leyes estatales. A. Leyes orgánicas. La figura de las leyes orgánicas es una de las novedades más sobresalientes de la Constitución de 1978, y también una de las más complejas y discutibles. En una primera aproximación, pueden describirse como un tipo especial de leyes para cuya aprobación se requiere un quórum especialmente reforzado en el Congreso de los Diputados, por referirse a materias a las que la Constitución otorga una particular relevancia. Son pues dos las notas que las caracterizan: una nota material, el ámbito a que se refiere, y una nota formal, el procedimiento de elaboración. Uno, desde el punto de vista material, en primer lugar, las leyes orgánicas deben referirse necesariamente, o lo que es lo mismo, solo pueden ser dictadas, a las materias expresamente previstas en la Constitución española. De acuerdo con su artículo 81,1, son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. Este precepto diseña lo que podríamos llamar el ámbito necesario de actuación de las leyes orgánicas. Dichas leyes han de regular necesariamente estas materias, de tal forma que su regulación no puede ser llevada a cabo mediante leyes ordinarias. Pero, a la inversa, las leyes orgánicas no deben operar fuera de estas materias, careciendo de eficacia en la medida en que regulen cuestiones no comprendidas en la enumeración del artículo 81 o materias en las que otros preceptos de la Constitución española las exigen. P.J. Arts. 92, 104,2, 107, 116, 122, 136,4, 141,1, 144, 150,2, 157,3, 165, etc., salvo que se trate de temas conexos con la regulación principal. 2. Por otro lado, las leyes orgánicas se caracterizan por un dato formal: ¿cuál es el procedimiento exigido específicamente para su aprobación? De acuerdo con el apartado segundo del artículo 81 de la Constitución española, la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Este es el único requisito que caracteriza a la ley orgánica. El texto de la misma deberá ser votado globalmente en el Congreso por la mayoría cualificada citada. La ley orgánica no precisa de ser aprobada por mayoría especial alguna en el Senado, siguiendo en esta Cámara el procedimiento normal al que posteriormente nos referiremos. Para un grupo de autores encabezados por García de Enterría, las leyes orgánicas no tienen rango superior a las leyes ordinarias, ya que entre ellas no cabe hablar de relación de jerarquía sino de separación, por tener un distinto ámbito competencial. Frente a esta opinión, Garrido falla, partiendo del especial régimen de aprobación y modificación, mayoría absoluta, y del hecho de que la regulación de las materias de mayor trascendencia está reservada a la ley orgánica, defiende la superioridad jerárquica de estas normas sobre las leyes ordinarias. Dentro de las leyes orgánicas, hay que destacar una categoría muy singular, que no es otra que la que forman los estatutos de autonomía de las distintas comunidades autónomas. La propia CE denomina a los estatutos como leyes orgánicas en su artículo 81,1, pero se diferencian de las demás leyes orgánicas fundamentalmente en su procedimiento de elaboración y reforma y en su contenido material. Así, en cuanto a su procedimiento de elaboración,
Destacar someramente que existe un procedimiento ordinario, art. 143 y 146 CE, un procedimiento especial, artículo 151 CE, y dos procedimientos extraordinarios art. 144b y disposición transitoria cuarta. Por otro lado, en cuanto a su contenido material, se afirma que los estatutos de autonomía constituyen la norma fundamental básica de cada comunidad autónoma, art. 147,1 CE, en un doble sentido. En primer lugar, por cuanto el estatuto es la norma que instituye, que erige y hace nacer a la vida jurídica a un ente público antes inexistente, e institucional también, porque el estatuto concreta el marco constitucional, definiendo las instituciones políticas y administrativas de gobierno de cada comunidad y las funciones que específicamente asume. B. Leyes ordinarias. Constituyen el tercer escalón de la jerarquía normativa. Son leyes ordinarias las leyes de Cortes, es decir, las que emanan del órgano legislativo ordinario que son las Cortes Generales, formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado según preceptúa el artículo 66 de la Constitución. Constitucionalmente, cabe distinguir con arreglo al artículo 75 de la Constitución española entre leyes de pleno y leyes de comisión, ya que según dicho artículo, las cámaras funcionarán en pleno y por comisiones. Las cámaras podrán delegar en las comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el apartado anterior, la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los presupuestos generales del Estado. Por lo demás, el procedimiento de elaboración de las leyes puede iniciarse bien por las propias cámaras, en cuyo caso recibe el nombre de proposición de ley, cuya tramitación se regulará por los reglamentos de las cámaras, art. 89, o bien por el Consejo de Ministros en cuyo caso se denomina proyecto de ley, que envía al Congreso para su estudio, elaboración y en su caso aprobación, art. 88. En desarrollo de los artículos 87 y 88 de la Constitución española, el artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre del Gobierno, regula la iniciativa legislativa del Gobierno. En relación con el texto de los aludidos artículos, solo cabe insistir en la prioridad que el artículo 89 concede a la iniciativa legislativa del Gobierno sobre la iniciativa de las cámaras. La actuación legislativa del Senado viene regulada por lo dispuesto en el artículo 90. Al decir, aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su presidente dará inmediata cuenta del mismo al presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste. El Senado en el plazo de 2 meses y a partir del día de la recepción del texto, puede mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial o por mayoría simple, una vez transcurridos 2 meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple. El plazo de 2 meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. Parece, pues, a la vista de lo transcrito, que este artículo reduce a una mera labor de revisión la función legislativa del Senado. Y, finalmente, tras esta actuación legislativa del Senado, el último estadio en el proceso de elaboración de las leyes corresponde a la sanción y promulgación de las mismas. Dispone a este respecto el artículo 91 que, el Rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. 3.1.2. Las leyes de las comunidades autónomas. En nuestro ordenamiento jurídico, las comunidades autónomas son también, junto con el Estado, titulares de potestades legislativas, esto es,
del poder de dictar normas con rango y fuerza de ley. Aunque de manera indirecta, la Constitución española reconoce dicha potestad legislativa a las comunidades autónomas en el apartado primero del artículo 152, cuando habla de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, y más explícitamente en el artículo 153A, cuando remite al Tribunal Constitucional el control de la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley. 3,2. Procedimiento de elaboración de las leyes. Las leyes son las normas aprobadas por las Cortes Generales, sancionadas y promulgadas por el Rey y publicadas en el BOE. La iniciativa legislativa puede ser ejercida por el Gobierno, el Congreso, el Senado. Las asambleas de las CCAA también pueden tomar la iniciativa al respecto, solicitando del Gobierno la adopción de un proyecto de ley, remitiendo a la mesa del Congreso una proposición de ley. También por iniciativa popular, necesitándose 500.000 firmas y quedando excluidas todas las materias que sean propias de leyes orgánicas, tributarias, de orden internacional o referente a la prerrogativa de gracia. 3.2,1. Procedimiento de presentación. 1. Proyectos de ley. Serán aprobados en Consejo de Ministros que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios. 2. Proposiciones de ley. Su tramitación se regulará por los reglamentos de las cámaras, sin que la prioridad de los proyectos impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos previstos anteriormente. Parten de las Cortes Generales. Artículo 84. Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación. 3.2,2. Actuación legislativa del Senado. Artículo 90 CE. 1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su presidente dará inmediata cuenta del mismo al presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste. 2. El Senado, en el plazo de 2 meses a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos 2 meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple. 3. El plazo de 2 meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. 3.2,3. Sanción y promulgación de las leyes. Artículo 91 CE. El Rey sanciona en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y promulgará y ordenará su inmediata publicación. 3,3. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley. Se trata, dicen García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, de una variedad legislativa ambigua, por cuanto participan simultáneamente de la naturaleza de los reglamentos, al proceder del Gobierno y no de las Cortes Generales, y de las leyes, al tener fuerza de tal y, por tanto, poder derogar o modificar otras leyes y no poder ser afectadas por simples reglamentos. 3.3,1. La legislación delegada, los decretos legislativos. La llamada genéricamente legislación delegada o delegación legislativa consiste, sencillamente, en una transferencia de la potestad legislativa que a favor del Gobierno hace el poder legislativo, de manera que aquella pueda participar en la ordenación jurídica de la sociedad. Ahora bien, teniendo en cuenta que se trata de una transferencia de ejercicio, pero no de titularidad. En el derecho español la legislación delegada cuenta con expresa cobertura constitucional. En efecto, dispone el artículo 82,1 de la Constitución española, que las Cortes Generales
podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. Es decir, que se prohíbe la delegación respecto de aquellas materias que hayan de ser objeto de regulación y desarrollo mediante ley orgánica. En nuestra Constitución el concepto de legislación delegada se reduce a los supuestos de delegación recepticia, aquellos en que la norma resultante tiene rango de ley, con exclusión por tanto de la remisión normativa y la deslegalización. Conforme al artículo 82,2, dos variedades de leyes delegadas conoce nuestra Constitución: los textos refundidos y los textos articulados, que se conocen con la denominación genérica de decretos legislativos. Así, dispone el artículo 85 que las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de decretos legislativos. A. Textos refundidos. Cuando una pluralidad de textos legales regula una misma materia, es normal y conveniente que el último de ellos delegue en el Gobierno la facultad de unificar o refundir todos, de modo que se simplifique y sistematice así la legislación vigente sobre dicha materia. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. Art. 82,2. Lo que se confiere al Gobierno no es la facultad de dictar nuevas normas jurídicas, sino la de sistematizar las ya existentes. En relación con estas refundiciones, el artículo 82,5 dispone que la autorización habrá de otorgarse al Gobierno, sin que quepa la subdelegación a otros órganos distintos del propio Gobierno. Ha de otorgarse de forma expresa, para materia concreta, sin que pueda entenderse concedida de modo implícito, y ha de fijar plazo para su ejercicio. No puede entenderse concedida por tiempo indeterminado. B. Textos articulados. Proceden de una delegación que confieren las Cortes Generales al Gobierno para que redacte una ley conforme a unas bases que el propio legislador ha enunciado. Ley de bases. Como dice García de Enterría, se trata de una delegación más amplia que la del caso anterior, ya que se realiza aquí una auténtica función creativa de normas, si bien tal creación no es libre, sino que ha de ajustarse a las bases dadas. Según el mencionado artículo 82,2, la delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados, añadiendo el párrafo 4 que las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. Este precepto se completa con dos límites o cautelas restrictivas de las leyes de bases contenidas en el artículo 83 al decir que las leyes de bases no podrán en ningún caso a. Autorizar la modificación de la propia ley de bases. B. Facultar para dictar normas con carácter retroactivo. C. Modalidades de control de la legislación delegada. Cabe finalmente referirse al control de los excesos de delegación. El artículo 82,6 dispone a este respecto que, sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control. Artículo que hace referencia, por un lado, al control jurisdiccional y por otro, al control parlamentario de la legislación delegada. Al último hace referencia también el artículo 84, al decir, cuando una proposición de ley o una enmienda fueran contrarias a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno estará capacitado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación. Así pues, una primera forma de control de la legislación delegada es la fiscalización que puede ejercer el propio órgano delegante, es decir, las Cortes Generales. Por otra parte, no cabe duda alguna en cuanto al control que puede ser ejercitado por el Tribunal Constitucional, al que corresponde conocer del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. Art. 161. 3.3,2. Los decretos leyes, normas de urgencia y necesidad. A. Concepto y ámbito. Tras los decretos legislativos, la Constitución regula los decretos leyes como normas excepcionales de urgencia.
Los define García de Enterría como toda norma con rango de ley que emana, por vía de excepción, de un órgano que no tiene atribuido el poder legislativo, concretamente del Gobierno o Consejo de Ministros. A los decretos leyes se refiere el artículo 86 de la Constitución al decir: 1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I, al régimen de las comunidades autónomas, ni al derecho electoral general. 2. Los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. 3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. Presupuesto de hecho determinante de la legitimidad del ejercicio de la referida facultad normativa es, pues, la existencia de una situación de necesidad, cuya excepcionalidad quiere subrayarse mediante su adjetivación de extraordinaria, esto es, inusual e imprevisible y urgente, es decir, no susceptible de ser afrontada a través del procedimiento legislativo, ni siquiera por el procedimiento de urgencia que prevén los reglamentos de las cámaras. La facultad de producir este tipo de normas en los casos excepcionales ya indicados corresponde, única y exclusivamente al Gobierno como tal, y no a ningún otro órgano distinto, ya sea su propio presidente o sus miembros. El decreto ley, tal y como está configurado por el texto constitucional en vigor, tiene expresamente vedado el acceso a determinados ámbitos materiales, que el artículo 86 del mismo señala expresamente, que no podrán afectar, dice, al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título primero, al régimen de las comunidades autónomas, ni al derecho electoral general. B. La revisión parlamentaria del decreto ley. El artículo 86 del texto constitucional establece al efecto dos procedimientos diferentes: el debate y votación de totalidad, mediante los cuales el Congreso, en pleno o, en su caso, la Diputación Permanente del mismo, a quien corresponde según el art. 78,2, velar por los poderes de la Cámara cuando ésta no esté reunida, y ejercer sus facultades en estos supuestos si hubiese sido disuelta o hubiera expirado su mandato, habrá de pronunciarse expresamente sobre su convalidación o derogación en bloque en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación, o bien, la tramitación del mismo durante dicho plazo, como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Hacemos observar que es al Congreso de los Diputados solo y no a las dos cámaras, al que corresponde esta revisión. La decisión favorable a la ratificación del decreto ley no convierte a éste en ningún caso en una verdadera ley. La práctica parlamentaria antes aludida negó, desde el primer momento, este efecto al acto de ratificación, que se publica en el Boletín Oficial del Estado como acuerdo de la Presidencia de la Cámara. En este sentido se ha orientado también la jurisprudencia constitucional, según la cual, no puede considerarse que el decreto ley se haya convertido en ley formal del Parlamento tras el acuerdo de convalidación, sino únicamente que se ha cumplido con el requisito constitucional del que dependía la pervivencia en el tiempo, con fuerza y valor de ley, de la disposición producto del ejercicio de la potestad normativa extraordinaria que al Gobierno le reconoce la Constitución. Esta interpretación parte, sin duda, de la observación de que la ratificación del decreto ley se realiza por una sola de las cámaras, con total exclusión de la otra del procedimiento correspondiente, lo que impide evidentemente su equiparación total a la ley propiamente dicha. Si el pronunciamiento es negativo, el decreto ley queda derogado, término este que supone que los efectos de la decisión de la Cámara se producen ex nunc y que, en consecuencia, no quedan afectados por ella los actos aplicativos producidos durante la vigencia de la norma.
Finalmente, cabe indicar que los decretos leyes vienen caracterizados por una serie de notas fundamentales. 1. El órgano del que emanan es el gobierno. 2. Equiparación absoluta a la ley en sentido formal, mientras no sea derogado por el Congreso. 3. El gobierno ejerce, al menos provisionalmente, una auténtica potestad legislativa. 4. Es una disposición legislativa provisional, aunque más técnico desde el punto de vista jurídico hubiera sido emplear el término temporal. 5. Hay una serie de materias reservadas a la ley expresamente prohibidas al decreto ley. De todo lo expuesto cabe señalar diversas analogías y diferencias entre el decreto ley y los decretos legislativos. Así, las primeras se concretan en que ambos emanan del gobierno y tienen el valor de ley, y las diferencias se manifiestan en los motivos de unos y otros, en cuanto que el decreto ley exige la urgencia, concepto jurídico indeterminado, y el decreto legislativo no, así como en el diferente momento de la intervención de las Cortes Generales, ya que en el decreto legislativo dicha intervención es previa, mientras que en el decreto ley es posterior y con el carácter convalidante o derogatorio que hemos visto. Art. 86. 3,4. El referéndum. Artículo 92 CE. 1. Supuestos. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. 2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. 3. Condiciones y procedimiento. Se determinan en la Ley Orgánica de 18 de enero de 1980 que regula las diferentes modalidades de referéndum previstas en la Constitución. Resolución y comentarios a preguntas. Aparecidas en pruebas oficiales. El artículo 91 de la Constitución española establece que el Rey sancionará, promulgará y ordenará la inmediata publicación de las leyes aprobadas por las Cortes Generales en el plazo de A. 10 días. B. 15 días. C. 20 días. D. 35 días. Respuesta correcta. Justificación. El último estadio en el proceso de elaboración de las leyes corresponde a la sanción y promulgación de las mismas. Dispone a este respecto el artículo 91 que, el Rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución española, el Real Decreto Ley A. Se aprueba por el Gobierno, previa delegación del Congreso de los Diputados, en un plazo máximo de 30 días. B. Tiene el mismo rango jerárquico normativo que el Real Decreto del Consejo de Ministros. C. Debe ser inmediatamente sometido a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados. D. Se convalida por el Congreso de los Diputados y por el Senado. Respuesta correcta. C. Justificación. Artículo 86. 2. Los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. Según el artículo 78 de la Constitución española, la Diputación Permanente de cada Cámara la compone un mínimo de A. 21 miembros. B. 23 miembros. E. 25 miembros. D. 27 miembros. Respuesta correcta A. Justificación. Artículo 78. 1. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente, compuesta por un mínimo de 21 miembros, que representarán a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica.